Muy bien. Antes de ir a la palabra, realmente pedirle el favor de que coloque su celular en silencio. Si lo puede hacer para que no nos vaya a sonar ahorita la alarma, la pasta, bueno, no sé. Eh, el mensaje de WhatsApp, bueno, la llamada, por favor, le pido que lo coloque en silencio para que no vaya a representar de pronto una distracción. ¿Está bien? Es con ese fin. Por unos minutos que lo ponga en silencio, ese teléfono siempre activo, está pidiendo a gritos que lo pongan en silencio también un ratico. ¿Ok? Entonces le quiero pedir que me ayude con eso y lo podamos hacer para ir a la palabra. Muy bien. ¿Estamos preparados para lo que el Señor hoy quiere hablarnos? ¿Seguro? Ok, muy bien. Sé que Dios hablará a su corazón y a mi corazón. Es un mensaje pensando en cada uno de nosotros. Es un mensaje que estoy seguro que hablará a la vida de todos los que estamos presentes. Por eso le digo que se prepare. ¿Está bien? Yo creo que no hay que perder nunca la expectativa de escuchar a Dios, porque siempre Dios tiene algo que decirnos. Y particularmente lo que Dios nos dice siempre socava en lo profundo del corazón. ¿Estamos de acuerdo con eso? Entonces considero que por eso Dios merece toda la atención en este espacio y en este momento. Como bien ustedes se han dado cuenta, cuando comparto algunas de las enseñanzas que el Señor me permite preparar y compartir, se me hace imposible no permearlas de experiencias personales. Y les cuento cosas o situaciones o episodios de mi vida que he pasado porque considero que primero honran al Señor porque pues Dios hizo algo. En segundo lugar, porque también permiten que las personas se sientan un poco identificadas con la situación, pero también lo hago para que la iglesia sepa que pues el pastor es de carne y hueso. ¿Sí o no? Que también vive circunstancias a veces tragicómicas, difíciles, circunstancias que a veces le hacen pensar uno, dos o tres veces lo que hace o lo que practica, ¿no? En cuanto a los hábitos que tiene, pero también o especialmente, como ya lo mencioné, para que algunos se sientan también identificados y digan, sí, yo entiendo eso, porque lo he vivido. Y el episodio de hoy no repara más que en eso también. Le quiero contar un episodio de mi vida de hace unos 8 años atrás, donde ya servía a Dios, donde ya había empezado como tal a servir al Señor, ya estaba de lleno en el ministerio, no lo hacía aquí porque todavía no era como tal un pastor llamado por el Señor a esa área de pastorear, pero sí lideraba. Y estaba de tiempo completo y pues esto, como ustedes bien lo saben, el escenario fue allí en La Vega. La situación es la siguiente. Nosotros dentro de Misión Vida celebramos o tenemos una celebración muy especial que anunciamos siempre con anticipación, que ustedes conocen muy bien, que hoy llamamos Clínica para el Alma. ¿La han escuchado? Algunos seguramente de los que están aquí incluso han asistido a la clínica. Un espacio también de pronto denominado para otros como retiro, donde ministramos la presencia del Señor a través de ciertas predicaciones, donde socavamos en algunas áreas interpersonales, donde socavamos en algunas situaciones internas, heridas, circunstancias que han dejado algún tipo de dolor interno. ¿Estamos de acuerdo con eso? Esa es la clínica para el alma, para, para que tengamos como un bosquejo de lo que se trata. Esto no se empezó a hacer hace poco, sino que en Misión Vida lleva mucho tiempo que se realiza. Hace años atrás se llamaba Encuentro, Encuentro con Jesús. Luego cambió el nombre, pero pues la función particularmente es la misma, solo que el nombre cambió. Antes se llamaba Encuentro con Jesús. Resulta que por allá para el año más o menos 2014 tal vez, unos 2 o 3 años después de yo haber iniciado mi ministerio, celebrábamos un encuentro. Se iba a realizar. El encuentro siempre está dirigido a las personas que están comenzando en su caminar con el Señor. Las conferencias, la administración, incluso la forma de hablar va dirigido hacia aquel amigo nuevo que está empezando. Y nosotros habíamos organizado el encuentro en aquella época. Por cosas que no recuerdo muy bien, el pastor no estaba presente, sino que nos había dejado encargados a nosotros, algunos líderes, que estábamos ya con algunas responsabilidades importantes dentro de la iglesia, y nos habían dejado la responsabilidad de celebrar el encuentro. Se realizaba un miércoles, por la facilidad de la gente, la cultura es diferente acá, entonces
la gente podía entre semana, y era el miércoles. Lo cierto es que le hicimos propaganda y anunciamos ese encuentro como con 2 meses de anticipación, pero la cosa es que el día que llegó el encuentro, 8 de la mañana, y no llegaba nadie. No llegaba nadie al encuentro. Por ahí a las 9 de la mañana comenzó a llegar de a unito. Comenzó a llegar y bueno, no nos blanqueamos, pero no llegaron los que esperábamos. Definitivamente habíamos invitado mucha gente, habíamos hecho llamadas, pero ocurrió de que llegaron como 4 o 5 personas nomás. Y la verdad, de una iglesia que para entonces ya contaba como unos 300, 350 miembros, pues uno dice, algo pasó aquí. Lo cierto es que recuerdo mucho ese momento de mi vida porque tengo que contarle realmente lo que quiero contarle y lo que rodea las circunstancias de ese encuentro. Y es que en lo personal, siendo líder, para esa época ya sirviéndole al Señor de tiempo completo, yo no me encontraba muy bien con Dios. Yo no estaba pasando mi mejor momento con el Señor. Es más, considero que en esa etapa de mi vida fue uno de los momentos más sombríos en mi relación con el Señor, ya siendo creyente y ya siendo líder. Le tengo que confesar que para esa época estaba alejado de Dios, no oraba mucho, no leía mucho la Biblia, algunos hábitos que uno particularmente suele hacer para no enfiarse, pero definitivamente estaba pasando por una situación difícil. Estaba alejado de Dios y en segundo, recién y acababa de pasar por una situación sentimental dura. Pucha. De esas que dejan huella. Estaba pasando por una circunstancia difícil, un enredo en mi vida emocional, pero terrible. Y más encima, y para acabar de rematarla, también estaba pasando una crisis económica que usted no tiene idea de lo que yo estaba pasando. Hacía pocos, hacía más o menos unos 6 meses, algunas personas entraron al apartamento donde vivía con mi hermano y nos robaron. Cuando entramos, llegamos, estaba todo desorganizado, nos habían robado el dinero que teníamos. No he hecho una atracada, nos pegaron a nosotros en esa vez, en esa misma escena. Estoy hablando de una etapa como de medio año, de una situación difícil. Y acordó con ese encuentro. Yo estaba pasando por una situación muy difícil y además, es aquí donde más quiero contarle, tengo que confesarle que estaba pasando también, además de lo que le conté, por una situación muy complicada con mi pastor. La relación con el pastor estaba terrible. De hablar poco, de mal humor, de reunión citada, pelea casada. Así estaba. En esa semana ya el pastor me había echado como 2 veces. Imagínense el calibre de las reuniones. Era una situación difícil. Y más encima nos había dejado el encuentro a nosotros. Y más encima solo llegaron 5 personas. Imagínense lo que estaba pasando mi corazón e internamente como me sentía descargado. Y realmente tengo que confesarle, esto lo sabe él, por eso no hay miedo en decirlo. En ese momento especialmente mi corazón estaba muy dolido y amargado contra el pastor. Habían situaciones que no me gustaban, había circunstancias que no me parecían, habían situaciones allí internas que me estaban cargando. Eso que tú sientes que alguien te coge entre ojos, eso que tú sientes que estás viviendo una situación complicada en tu vida y más todas las cargas que le acabo de mencionar. Lo cierto es que estando en ese encuentro, acordamos con algunos pastores que habían venido de otro lugar, de la misma misión, a ayudarnos al encuentro, de hacerlo solo hasta mediodía porque habían poquitos. Íbamos hasta mediodía. Cuando uno de los pastores que estaba invitado comenzó a dar la primera charla, la esposa de la pastora, en la parte de atrás viéndome malhumorado, viéndome renegando de esa clínica, de ese encuentro donde no llegó la gente, y viéndome tan enojado, se acercó y me preguntó así, me dijo, Jason, ¿cómo estás? Pero me hizo esa pregunta que todos necesitamos que nos hagan un momento en la vida. No es el cómo estás de saludo, cómo estás para responder bien, sino es ese cómo estás de cómo estás. Ese cómo estás que el que pregunta tiene el tiempo para escuchar cómo estás. Ese que pregunta cómo estás desea socavar en tu corazón para realmente le expongas lo que definitivamente está pasando porque sabe que no estás bien y que te da el tiempo de hacerlo. Ese cómo estás que toda persona en su vida necesita que le pregunten. Porque definitivamente si se le pregunta cómo estás es porque las cosas no están bien. Y definitivamente al ella preguntarme eso, teniendo el tiempo de poder preguntarme y de poder socavar,
en mi corazón, pues le tengo que decir que me liberé ese día en el sentido de hablarle, de desahogarme y de contarle todas las penumbras y las cargas que llevaba, de mencionarle a mi pastor y decirle: tengo rabia contra el pastor, no me gusta esto, cómo así que hace esto, cómo así que hace ello. Abrí mi corazón con una persona sabia, me liberé y el ministrado terminó siendo el líder. El que terminó chillando, el que terminó allá, no sabemos en qué momento el pastor que estaba predicando de los 5 que habían terminó ministrándonos a nosotros y nosotros llorando allá abrazados, a moco tendido, y el encuentro se volvió para nosotros. El encuentro ese día resultó en que fue para mí personalmente, ya conociendo del Señor. Y recuerdo que, vuelvo y le digo, todo comenzó con un ¿cómo estás? Y la pregunta para hacerte a ti hoy es esta: sabiendo que los seres humanos somos complicados, que fácilmente nos cargamos, que hay situaciones que no nos gustan, que nos rayan de otros, que hay situaciones que nos perjudican mucho, las malas noticias, no solo personas, sino las malas noticias, sabiendo de que usted y yo a veces somos bichos raros, que un día estamos bien, otro día estamos mal, o nos levantamos con ánimo o sin ánimo, que somos muy emocionales, que somos fáciles de herir y que particularmente empezamos a cargar cargas fácilmente, que hasta a algunos les parecen bobas y absurdas nuestras cargas, pero para nosotros son significativas. Quiero preguntarle lo siguiente, escúchame por favor. ¿Cuándo fue la última vez que te preguntaron cómo estás? Y pudiste decir cómo estabas. ¿Cuándo fue la última vez? ¿Cuándo fue la última vez que no fue un saludo, fue una conversación? ¿Cuándo fue la última vez que alguien se acercó con la intención de que te desahogaras? ¿Cuándo fue la última vez que pudiste responder a esa pregunta tomándote el tiempo de responderla? Porque definitivamente estabas pidiendo a gritos inconscientemente que te la hicieran, porque tu corazón pedía a gritos hablar, porque pedías a gritos decir lo que te pasaba, porque pedías a gritos poder contar, y no necesariamente a alguien conocido, cosas que necesitas decir de tu esposo o de tu esposa, porque andas herido, cosas que necesitas decir de tus hijos y que por favor ellos no escuchan porque no quieres herirlos, pero que tu corazón a gritos quiere decir. ¿Cuándo fue la última vez que pudiste hablar con alguien de sabiduría y de autoridad con el cual te pudiste desahogar y le pudiste abrir tu corazón? Y te digo esto, mi querido amigo y hermano, que viniste el día de hoy, porque definitivamente todos necesitamos esa pregunta en un momento de la vida, de abrir el corazón y, si es necesario, acompañarlo de lágrimas. ¿No? ¿Sí o no? Los veo como... Quiero decirle que como pastor, en el ejercicio pastoral, que es una bendición, hay hermanos que no desaprovechan el cómo estás. Puede pasar después de un culto, después de una clínica, después de una vigilia. Oye, mi hermano, qué rico que viniste, ¿cómo estás? Pastor, ¿tiene un minuto? Con el deseo de abrir su corazón, está bien. Pero hay que decirlo, la mayoría de personas a esa pregunta siempre respondemos con una cortesía, bien, pero particularmente no se está bien. Particularmente hay muchos que no quieren abrir el corazón y que no les gusta. Y te voy a decir una cosa, te estás perdiendo de una gran bendición. No te imaginas de la bendición que te estás perdiendo. No te imaginas el alivio si tu corazón de carne pudiera hablar y pudiera decir algo. Te diría, gracias, gracias. Necesitaba hablar, necesitaba desahogarme. Gracias por no colocar siempre esa respuesta de cortesía, de bien, sino que definitivamente abriste el corazón y pudiste sacar todo lo que había allí adentro. He aprendido en este último tiempo y temporada de mi vida una verdad sanadora para mi corazón y se la voy a contar. Y esa verdad es saber que está bien que las cosas a veces no estén bien. Está bien que a veces las cosas no estén bien. Y con sinceridad, ¿cuándo fue la última vez que reconociste que no estabas bien del todo? ¿Cuándo fue la última vez que abriste tu corazón y que pudiste decir con tus palabras, porque te desahogaste, que detrás de esa sonrisa y que detrás de ese abrazo y detrás de esos quehaceres, realmente hay un corazón que necesita desahogarse? No necesariamente herido con unas heridas profundas, pero que definitivamente necesita hablar, necesita expresarse, necesita sacar lo que hay dentro. Y te quiero decir esto,
porque esto a ti no te quita para nada espiritualidad. Abrir el corazón y decir que a veces no se está bien, aún ya siendo creyentes, no te quita espiritualidad. ¿A ti quién te dijo que te quitaba autoridad o le quita poder a Dios que uno de sus siervos no esté bien? Es más, por ponernos de religiosos y por ponernos a veces de positivistas, es que nos perdemos de la bendición liberadora que Dios nos dio. ¿O cómo crees que estaba Elías en la cueva? Ya oraba y caía fuego del cielo. ¿Cómo estaba él? ¿Mal? ¿O estaba bien? Me encanta leer en la Biblia que nuestro Señor Jesucristo, nuestro ejemplo a seguir, cuando estaba en Getsemaní, le dijo a sus discípulos después de cantar el himno: vamos muchachos, vamos a orar, porque mi alma está triste hasta la muerte. Así dijo Jesús. No veo a Cristo diciendo: muchachos, vámonos a orar porque estoy bendecido, prosperado y en victoria. ¡Aleluya! No lo veo. Con esas frases que no digo que no podamos decirlas, pero que definitivamente al decirlas a veces estamos escondiendo una pena interna por no querer pasar desapercibidos, pensando que abrir el corazón y decir que no estamos bien, como si le quitara poder a Dios o le quitara espiritualidad a la espiritualidad. Algunos, y tengo que decirle que el que se lo habla, se lo dice con experiencia. Yo por muchos años no abrí mi corazón y me tragué muchas cosas que necesitaba hablarlas con alguien y desahogarme, porque como era el pastor no puede hacer eso, porque es pastor. Porque ¿qué dirán los demás? Quitaría autoridad de mi vida si abro mi corazón y le digo que no estoy bien. Pensaba eso y me estaba negando a la maravillosa libertad de lo que es abrir el corazón. ¿Quién te dijo a ti que ser creyente es dejar de reconocer que no siempre estamos bien? ¿Quién te dijo a ti eso? Eso es algo que particularmente es muy nocivo para la vida. Y hay ejemplos en la Biblia como el de Elías, como el del Señor Jesucristo que le acabo de mencionar. Se lo hablo también porque no sé en su relación con Dios, pero en mi relación con Dios personal, eso me pasó para el 2014. ¿Hay alguien aquí listo con una piedra para tirármela? ¿O hay alguien que diga más bien, no, sí, yo entiendo eso, yo siendo creyente he pasado días difíciles, he pasado momentos duros, complicados, he tenido días malos, he tenido días donde he querido renunciar a todo. Muchos a veces por los días malos renunciamos a todo con Dios, no en el corazón, no a la fe, pero sí a lo que tenemos de Él. Y evidenciamos más que nada que definitivamente necesitamos desahogarnos. Sobre todo le hablo a los hombres, que poco nos desahogamos. Una mujer chilla hasta despidiendo un avión de carga: la carguita, adiós. No, mentiras. Pero los hombres a veces nos cuesta abrir el corazón. Y qué sanador es abrirlo. Qué sanador es abrirlo. Una vez fui a ver una película, La Cabaña, ¿la han visto? Con un hombre así, un macho alfa, así. No yo, era otro personaje. Así. Yo no lloro con ninguna película. De esos que no abren el corazón. Y viendo la película, ¿no? Viendo la situación. Él tenía una hija particularmente. Y cuando estaba la película, entonces en el momento más crudo de la película, cuando él tiene que hacer el duelo, ¿sí? ¿Recuerda la escena donde tiene que esto? Miro al amigo así rudo y le digo: ¿cómo estás? Bien. Con la voz, con la voz entrecortada. Escúchame, pero nos perdemos de la bendición de abrir el corazón y desahogarnos porque realmente lo necesitamos. Alguien dijo una verdad que le pregunté al que vive la profesión. La verdad la dijo alguien así. Y con esto no es que esté buscando ofender a alguien aquí, no, para nada. Solo que ese personaje dijo esta cosa y se la quiero exponer a ver usted qué piensa. El personaje dijo: la gente que estudia psicología particularmente es porque tiene heridas en el corazón y cargas que quiere a veces consciente e inconscientemente ir a buscar en la ciencia una respuesta. Entonces, como tengo a alguien muy cercano que es psicólogo, mi hermano menor, lo cogí y le pregunté: dígame la verdad. Y dijo: ¿quiere que le diga la verdad? Yo le dije: sí. Dijo: hay gran realidad y razón en esa frase. Hay gran realidad y razón en esa frase.
La psicología, particularmente desde la ciencia, quiere buscar ayudar al ser humano en esa parte. No sé si sabías que en el 2020 se disparó la demanda de psicólogos, por lo menos en nuestro país, por la cantidad de gente en depresión, por la cantidad de gente en tristeza, por la cantidad de gente con deseos de desahogarse. Yo no sé qué hizo la pandemia, además de traernos mocos, pero socavó en el corazón de muchos y sacó la realidad de depresiones, de traumas y de situaciones internas que todavía no hemos solucionado. Lo más paradójico fue ver cristianos en la pandemia temiéndole a la muerte. Fue ver cristianos en la pandemia depresivos, cristianos que comprobaron o que se comprobó que no soportaban a sus esposas y como nos mandaron a cuarentena, allá se supo porque no se la aguantaban en la casa. Un pastor en el 2021, pasada la pandemia, decía, oramos en el 2019 que el Señor nos enviara a los lugares más recónditos de la tierra donde más se necesitaba a Cristo y nos mandó a la casa en el 2020. Qué cosa tan impresionante. Eso es algo tremendo. Lo que quiero decirte es que hoy por hoy, hoy en este momento, la Organización Mundial de la Salud dice que cuanto más hay ciencia, cuanto más hay ayuda para el área emocional de la gente, en cuanto a la parte de ciencia, en cuanto a la psicología, en cuanto a todas estas ramas científicas que ayudan al ser humano en su yo interior, pero también no sacando como tal a las iglesias cristianas, que de alguna manera, o a las iglesias como tal, que también responden desde la espiritualidad a darle un consejo a aquel que está pasando situaciones internas. Aún así, cuanto más ayuda hay, escúcheme, más gente triste hay también, más gente depresiva. Yo decirle a mi papá con 10 años que estaba deprimido iba a resultar en un golpe con posible fractura. No sé si me estoy haciendo entender, pero es una realidad que no podemos negar hoy en día que existe y que realmente de la cual están sufriendo muchos. ¿Sabías tú que para el 1879 se oficializó la psicología como ciencia del mundo? Pero la pregunta es, ¿cuántos años lleva el ser humano sufriendo este tipo de cosas emocionales antes de la ciencia? Quiero contarle que hay uno que dijo unas palabras así. El que lo hubiese escuchado decir este sermón diría, ese mínimo es psicólogo. Y dijo así, venid a mí, todos los que estáis cansados y trabajados, y yo los haré descansar. Y dijo, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Y termina la corona del sermón. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Mateo 11, 28 al 30. Y esas palabras las dijo el Señor Jesucristo en la Biblia. Y Jesús ya trataba, antes que la psicología, antes que la ciencia, los males, las cargas y las situaciones, tanto emocionales como espirituales, que a las personas nos suceden y nos pasan tan cotidianamente. El Señor Jesucristo ya las trataba. Ahora, quiero decirte con esto, que con este texto que acabamos de leer y de mencionar, es como si el Señor Jesucristo te estuviera preguntando hoy, ¿cómo estás? Y me gustaría que me regalara los siguientes minutos para que sea sincere conmigo, abra su corazón y realmente responda a esta pregunta, ¿cómo está? Ante semejante bendición, ante semejante propuesta, ante semejante regalo, ¿cómo estás? ¿Realmente anda todo bien? ¿O realmente no anda todo bien? ¿O realmente hay algunas áreas que se necesita reconocer que hay que trabajarlas? Hay ciertas rencillas allí internas que hay que responderlas y hay que hacer algo. Ahora, mientras reflexionamos, quiero decirte que valoramos lo que la psicología hace, pero mi hermano que de verdad es psicólogo,
atendiendo muchos casos de familias, de niños en el lugar donde trabaja y en colegios donde ha tenido la oportunidad de ir y trabajar, me ha dicho así: Jason, he concluido que la ciencia no alcanza. Dios es importante en esto. Dios es importantísimo. Por eso las palabras de Jesús, siendo el médico de médicos, es diferente a las demás, porque él dice en 28, luego dijo Jesús, vengan a mí. Y sabe, cuando él dice esto, se presenta él como el método. ¿Por qué? Porque Jesús no usa un método. Jesús se usa a sí mismo como el método. En el caso diferenciador de nuestro Señor Jesucristo, ¿por qué funciona su medicina? ¿Y por qué Él nos ayuda? Escúcheme, querido amigo, porque el tratamiento para todas las cargas que usted y yo llevemos internamente, por la razón que sea, Jesucristo es la solución, la persona de Cristo. Ni siquiera lo que da Cristo, sino la persona de Cristo. No sé si me estoy haciendo entender. Una cosa es agradarme lo que Cristo predica y enseña, súper chévere. Y otra cosa es yo sentir que necesito al que enseña. No encontrarás ningún médico, hablando de los médicos, los cuales valoramos mucho porque cumplen una función importante. Yo realmente pensaría dos veces donde fuera consulta médica y le expusiera mis enfermedades al médico y el médico me dijera, al que necesitas es a mí. Este médico está raro. Pero Cristo es el único que no te da un tratamiento ni te da el nombre de un jarabe. Cristo a sí mismo se presenta como la solución. No sé si me estoy haciendo entender con esto. Ahora, el estado eterno que Cristo nos tiene preparados es ese que nos ofrece. El texto dice, luego dijo Jesús, vengan a mí todos los que estáis cansados y llevan cargas pesadas y yo les daré ¿qué? Descanso. Pregunta, mi querido hermano, ¿cuál es el resultado de tomar este tratamiento? Descansa. En este pasaje, a mí me llama la atención que la sanidad que Cristo nos ofrece es descanso. Y es bien distinto a ser sanado de algún mal. ¿Descanso? ¿Por qué descanso? Porque acaso, ¿qué es lo que usted y yo más decimos cuando estamos hasta aquí de los problemas que tenemos? Estoy. ¿Qué es lo que usted dice? Dígame. Pastor, estoy hasta la. Dígalo. Libérese. Estoy, pastor, hasta que. Pastor, mi mujer me tiene bendecido. Pastor, mis hijos me tienen cansado. Yo he escuchado eso. El cansancio es, escúcheme, lo que más demanda el corazón y la vida de una persona. Por eso Jesús sabe lo que usted y yo necesitamos. ¿Qué necesitamos? Descanso. No necesitamos dormir más, no necesitamos viajar más. Y si ni viajamos, no necesitamos viajar. Necesitamos a Cristo, porque Cristo nos ofrece un verdadero descanso. ¿Un verdadero qué? Descanso. Y eso es lo que sentirá su corazón cuando tome a Cristo. Pregunta otra vez, nuevamente, ¿qué es lo que Cristo te ofrece cuando llegues al cielo? Descanso. Descansar. Es más, yo creo que los gobernantes, eso es lo que deberían hacer en una ciudad como Bogotá, donde la gente trabaja mucho, obligar a la gente a que descansara. Y le aseguro que si la gente descansara más, tendríamos mejores ciudadanos. Cristo hace 2000 años dijo lo que la humanidad necesita. Usted y yo como seres humanos necesitamos ¿qué? Descanso. Y Cristo es el único que nos puede ofrecer ese descanso maravilloso. La gente triste dice que quiere descansar. La gente deprimida dice que quiere descansar. La gente amargada dice que quiere descansar. Incluso el que está amargado y el que es vengativo, al hacer el mal, descansa. O algunos camuflamos el descanso que nos produce decirle ciertas cosas a otros diciendo, no me alegra, pero sentí un descansó. Definitivamente descansar es la solución. Es lo que tu corazón necesita y lo que Cristo te ofrece. Así que rápidamente en estos minutos que me quedan,
pretendo hablarle de algunas maneras como el Señor nos da descanso, según este pasaje. La primera, acercándose. El pasaje bien dice en el versículo 28, vengan a mí los que están cansados y trabajados. Y la invitación de venir a Él es porque Cristo se ha hecho accesible. Cristo jamás invitaría a ninguna persona que se acercara a Él si no le fuese a prestar la atención, si no le fuese a prestar su rostro. Cuando te digo que Cristo se ha hecho accesible, estoy diciendo que ahora podemos acercarnos al trono de la gracia. ¿Has leído el texto en Hebreos? Ahora hay libertad para acercarse. Y la verdad, usted y yo tenemos que celebrar que nuestro Dios no es un Dios lejano, sino es un Dios cercano. Tanto así que no sabe jugar a las escondidas. Porque según la Sirofenicia, en Marcos capítulo 7, versículo 24, dice la Biblia que cuando Jesús llegó a Tiro y a Sidón, quiso esconderse, pero no pudo hacerlo, porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. Es decir, que la mujer lo halló. Y la Biblia dice literal que Jesús no quería que nadie supiese, así dice el texto. Él no quería que nadie supiese que estaba en Tiro y en Sidón, pero no pudo esconderse. ¿Y cuántos de los que están aquí se alegran porque buscar a Cristo resulta en encontrarlo? El Señor, y esto no habla de la invitación de venir a mí, no habla porque el primero o el primero en que tiene la intención de acercarse es la persona, sino que todos sabemos aquí que la intención de acercarse a la humanidad ha sido de Dios. El cabezazo se lo tiró Dios cuando envió a su único hijo a morir por nuestros pecados. Tan cercano se hizo Cristo a nosotros que se hizo un ser humano para sentir lo que nosotros sentimos. Por eso Jesús no tiene miedo en decir en Getsemaní, mi alma está triste hasta la muerte. ¿Por qué tenemos nosotros vergüenza de abrir el corazón? No sé si me estoy haciendo entender con esto. Ahora el Señor viene de hacer una oración maravillosa donde reconoce que el Padre es su Padre y dice más o menos así: gracias Señor, te alabo Padre, porque tú has escondido estas cosas de los entendidos para dárselas a los niños. Nadie conoce al Padre sino el Hijo, y nadie conoce al Hijo sino al Padre, y dice así: y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Y a continuación dice, vengan a mí. ¿Qué quiero decirte con esto? Escúchame. Está diciendo Jesús que solo conoce al Padre aquel al que el Hijo se lo quiera revelar, al que el Hijo le dé ese permiso de conocer al Padre. Por eso es que en la conversación con Felipe, muéstranos al Padre, y Jesús le responde, hace tiempo estoy con ustedes y me preguntan dónde está el Padre, luego no lo han visto a través de mí. ¿Qué quiero decirte con esto? Quiero decirte que a Cristo le parece que usted y yo conozcamos a Dios como papá y tengamos una figura paterna en Él, comenzamos a descansar. Definitivamente se siente un descanso placentero tener papá. Qué difícil es para aquel que creció sin papá humano ver a Dios como un padre. Muchas veces le es complicado. Es más, a veces incluso hacer el trabajo de figura paterna, como por ejemplo regalarle un abrazo a sus hijos, resulta en un complique, porque como nunca tuvo el papá él. Pero a Cristo le parece que una persona comienza a sentir descanso cuando Él se acerca y entiende que Dios es cercano. Jesús quiso que no llamáramos a Dios Dios, sino lo llamáramos Padre. Por eso dice la oración que enseñó a sus discípulos, Padre nuestro, que estás ¿dónde? Y una cosa es decirle a Dios Dios y otra cosa es decirle. Por eso Marcos Brunet escribe en su libro Dios no tiene favoritos, Dios tiene íntimos, dice así en un capítulo. Dice, los ángeles le dicen a Dios Santo, Santo, nosotros le decimos Padre. ¡Ja! ¿Qué es mejor? Padre habla de cercanía. Es más, Jesús se metió en problemas con los fariseos por ver a Dios como Padre. ¿Qué confianzas son esas? ¿Cómo así que estás llamando a un Dios tan impotente Padre? Sí, esa es la relación que Dios desea contigo. Cuando tú comienzas a sentir a Dios como Padre, empiezas a descansar. Todos los que estamos aquí necesitamos un Padre como el Señor. Ahora, te quiero decir lo siguiente. Jesús está invitando a que se acerquen a Él personas cargadas y trabajadas. Gente con cargas internas. Gente que no tiene miedo de reconocer que está cargada. La invitación queda al público. Una cosa es decir aquí,
Todos los que tengan hemorroides vengan al frente. Y el valiente camina, va al frente. Algunos tienen vergüenza de reconocer sus hemorroides, otros no. Porque saben que el que está ofreciendo, el que hizo el llamado, seguramente algún tratamiento y alguna cremita tendrá para esas hemorroides. Asimismo, Jesús dejó al libre albedrío de aquel que quiera reconocer que está cargado y dijo: vengan a mí. Otra vez, vengan a mí. Dejó el libre albedrío del corazón, que se reconozca. Y aquí quiero decirte algo. Yo he dicho en algunas predicaciones que definitivamente se nos ha olvidado mucho la razón por la cual se creó la iglesia. La iglesia, el Señor Jesucristo la creó para aquellos que no tenían iglesia, para los que no podían ir al templo a congregarse. Jesús la creó para ellos. Por eso Jesús no tenía ningún problema en predicar. Veía un palo por ahí dando buena sombra y se sentaba a predicar. Y se acercaban las prostitutas, los publicanos, los pecadores, los leprosos, los marginados, y tenían la bendición de tener iglesia y de que alguien les ofreciera una iglesia donde en ningún lugar lo recibían, ni en la sinagoga ni en el templo. Y yo creo que el creyente contemporáneo, hoy usted y yo, no podemos olvidar la esencia de la iglesia, que la iglesia se creó para aquellos que están como cargados, heridos y mal. Como dijo alguien, uno no saca cita médica con el médico, esperar 6 meses con el internista y decirle: médico internista, quiero contarle de una enfermedad que sufrí hace 10 años, ya me sané, muchas gracias, que Dios me lo bendiga. ¿Usted saca cita médica para qué? Para contarle lo que le está pasando que no sabe. Me duele aquí, me duele aquí. ¿Tú por qué vienes a la iglesia? ¿Porque estás bien? ¿Por qué venimos a la iglesia? El peor error es decir: voy a congregarme porque estoy bien, o voy a la iglesia. ¿Sabe por qué venimos a culto hoy? ¿Cómo estás? Porque hay cosas que todavía no están bien. Es más, no quiero ser fatalista con esto, pero mientras estés en la tierra no va a haber estabilidad. No va a haber estabilidad. ¿Sí? ¿Me estás escuchando bien? Siempre va a haber algo por qué orar, ¿o no? Son de los míos aquellos que sienten en su vida que Dios abrió una puerta, una bendición grande, y a la hora o al siguiente día se vino una gran tormenta. Son de los míos. Y es Dios diciéndote: todavía hay por qué orar. Hay que seguirse congregando. Hay que seguir yendo a la iglesia. Así que, mi querido hermano, usted y yo no podemos olvidar esto. Él no obliga a nadie a acercarse a él. Pero si has dejado a la casualidad tu bienestar, tu relación con Dios, estás corriendo un grave peligro. Hay gente que deja a la casualidad su restauración. Dios sabrá, Dios tiene un tiempo para mí. Si con intención no entiendes que Jesucristo se ha acercado ya hoy, entonces te estás perdiendo de una gran bendición. La segunda forma, enseñándonos. El versículo 29 dice: pónganse mi yugo, déjenme enseñarles. La segunda forma en que el Señor considera que descansamos es enseñándonos. Y quiero decirte esto: Cristo considera, escúchame, que en la pedagogía y en la educación hay descanso. En la enseñanza. Cuando Cristo habla de enseñar, es porque quiere arremeter y contrarrestar fuertemente la ignorancia que nos asedia acerca de la verdad. A Cristo, si algo había que le gustaba más que hacer milagros, era predicar y enseñar. Porque Cristo considera que no hay como el milagro de quitar la ignorancia del desconocimiento de la verdad. Una persona descansa cuando entiende. ¿Aló? ¿Usted me estoy haciendo entender de verdad? Uno descansa cuando entiende. Uno pelearía con Dios cuando declaró, ayunó, reprendió al diablo, le partió las patas. Había un señor que cuando él oraba y reprendía, le partía las patas al diablo, los cachos. No sé cómo habría para saber que tenía cachos. Entonces decía, dice: Satanás, te reprendo en el nombre de Jesús. Te reprendo en el nombre de Jesús. Te parto las patas, decía. Me acuerdo del hermano. Te parto las patas, decía. Le quito el tenedor que tiene. Él decía orando. Una noche en un campamento de jóvenes,
Una noche en un campamento de jóvenes, 11 de la noche, se acostó el hermano. Esto fue cierto. Se acostó el hermano, como unos 50 jóvenes en un mismo lugar. Todos acostados dormidos. Y este hermano que le encantaba reprender al diablo. Y el hermano se quedó dormido. Y algún gracioso le dio por tirarle un zapato al hermano que estaba. Le tiró, ¡pum!, el zapato y va y le cae en la cara. Y ese hermano se ha sabido parar y comienza a reprender al diablo. El diablo me está atacando. Pues no dejó dormir a nadie esa noche hasta las 5 de la mañana que amaneció. Rompiéndole las patas al diablo, rompiéndole los cachos, rompiéndole todo esto. Mi hermano, no hay como la liberación, el descanso que produce la pedagogía de Cristo, que te enseñe. Una cosa es entender, una cosa es pelear con Dios porque no entiendo por qué, después de haber ayunado, después de haber orado, después de haber reprendido, después de haber hecho vigilia, la prueba no se va. Te puedes enranchar y pelear. Y otra cosa es entender cómo Dios trabaja y decir, no, es que Dios a veces nos envía desiertos para formar el carácter. Un ejemplo. ¿Cómo queda el corazón? Descansa. ¿Entiendes? Y es un reto, pero definitivamente cuando el texto dice déjenme enseñarles, es porque hay que someternos a la sabiduría de Cristo, a la pedagogía, para que de una vez y por todas se comience a quitar la ignorancia de conocer lo que es cierto. Por eso Cristo en Lucas capítulo 24 es lo que hace con sus discípulos, porque estos muchachos, después de haberles enseñado y predicado, creían que Cristo no iba a resucitar, y dice la Biblia así, que el Señor abrió su entendimiento. Así dice el texto. Y cuando abrió su entendimiento, ellos comprendieron y dijeron, claro, se acordaron de lo que dijo Isaías, se acordaron de lo que los profetas anunciaban, entendieron cada una de las señales, vieron en Cristo cómo era el Mesías. Ya no dudaron porque su entendimiento fue abierto. Y yo considero que hay una gran liberación que el Señor quiere hacer. No es de demonios, sino es de la ignorancia en todos los que estamos aquí. ¿Estamos entendiendo esta palabra? Mi hermano, Jesús usa otra palabra interesante y es el yugo, ¿no? Pónganse a mi yugo. No sé si usted sabe qué es un yugo. Es un pedazo de madera, ¿cierto? Que se usa en la cabeza de dos bueyes, colócanla, para que los dos caminen hacia el mismo lugar y los surcos de arado queden derechos, queden bonitos. El yugo es eso es un yugo. Entonces, cuando Cristo nos habla de colocarnos el yugo, se está refiriendo a una práctica cotidiana, porque sabemos todos que Jesús echaba mano de situaciones naturales, ¿cierto? Un sembrador salió. ¿A qué comparará el reino de los cielos? A una semillita de mostaza. Jesús echaba mano de las situaciones que tenía alrededor y de pronto había al lado un agricultor con dos bueyes y había una costumbre antigua que creo que hasta el día de hoy se hace para que un buey sepa trabajar. ¿Sabe qué se hace con un buey joven para que comience a trabajar y sepa trabajar? Se le colocan dos bueyes, un yugo, y se le coloca al lado un buey viejo. El buey viejo es aquel que lleva años y años arando la tierra y ya sabe cómo es. Ni siquiera el agricultor tiene que arriarlo porque él apenas siente el madero, ya sabe. Entonces, la forma de formar a un buey joven que iba a comenzar en su trabajo de buey era ponerle un yugo al lado de un buey viejo. Porque el buey joven aprende al lado de quién. Porque el buey joven quería irse para otros lados, no entendía, no sabía lo que tenía que hacer, pero el buey viejo, ¿qué hacía? Seguía caminando y le enseñaba lo que tenía que hacer. Por eso, mi hermano, hágase al lado de un buey viejo. No estoy diciendo que el que está al lado es un viejo, no. Estoy diciendo que en la vida hay que buscar bueyes viejos para aprenderles, siendo nosotros bueyes jóvenes. ¿Cuántos son bueyes aquí? Cristo, en la analogía, está diciéndoles, yo soy el buey viejo, que sabe cómo se hace. Hazte a mi lado y aprenderás. Vive conmigo y sabrás cómo se hace esto. ¿Estamos de acuerdo? Jesús nos dice que Él es manso y humilde de corazón. O dice, porque yo soy humilde y tierno de corazón. ¿Sabe cuándo se sabe que una persona se está graduando de la Universidad de Cristo?
cuando comienza a ser manso y humilde de corazón. Esa es para mí el premio de la característica de una persona piadosa. La humildad y la mansedumbre. Ese es el premio. Ahí te estás comenzando a graduar. Jesús, cuando dijo, aprendan de mí que tengo un corazón manso y humilde, estaba diciendo, mis emociones están controladas por el Espíritu Santo. Mis sentimientos están acorde, aprendan de mí. Por eso el método para aprender es Cristo mismo. Cristo es un maestro comprensivo. La gente, particularmente que supera grandes desafíos en su vida, es gente que particularmente descansa mucho en Dios. ¿No se ha dado cuenta usted de eso? La gente que más admiramos, la gente que definitivamente ha superado los desafíos de la vida, es gente que tiene mucha sabiduría en su mente. Los ignorantes somos los que reaccionamos explosivamente ante situaciones. Todavía no hemos aprendido a reaccionar, no tenemos la suficiente sabiduría. Por eso Jesús nos enseña a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, sabiendo que lo demás vendrá por añadidura. Jesús educa nuestro yo interior. Pero por último, y para cerrar, el versículo 30 nos termina diciendo, para mí la perla del sermón. Dice, pues mi yugo es fácil de llevar y la carga que les doy es liviana. Cuando le habla de yugo, te está hablando de sujétate a mí, así como el buey joven, ¿te acuerdas? Sujétate a mí. Sujétate a mí y te prometo una vida de descanso. Sujétate a mí y te prometo que aprenderás a descansar. Que sentirás descanso, es lo que está diciendo. Pero por último, en este pasaje descubre una tercera manera como el Señor nos ayuda a descansar, y es no solo acercándose, enseñándonos, sino también ayudándonos. ¿Por qué digo esto? Porque cuando Jesús dice que su yugo es fácil y ligera es su carga y que esa es la que quiere que llevemos, es porque la carga pesada ya alguien la cargó. ¿Quién? Señor. ¿Cuál es la carga con la que el ser humano no pudo? Con la carga del pecado y la condenación. Pero Cristo en la cruz ya la cargó. Por eso dijo, someterse a una vida bajo mis criterios es más fácil, es más ligero que someterse a una vida de pecado cuando tu fin es el infierno. Es lo que está diciendo con este texto. Por eso, mi querido hermano y amigo que viniste el día de hoy, el Señor te permite descansar cuando sientes su ayuda, cuando dejas que Él te ayude. Y yo creo, porque la Biblia lo dice, que Cristo ha muerto por todos nosotros en la cruz. Te voy a contar un secreto personal, más que un secreto, es una clave que he tratado de poner en práctica cada vez que me daba la bobada, cada vez que me quiero desanimar, cada vez que no me gustan las cosas o las personas, cada vez que me siento cargado, cada vez que miro mis pruebas y mis dificultades, cada vez que me siento cargado porque las cosas no me salen como quiero, o reniego de ciertas debilidades porque le quiero confesar que tengo unas debilidades que no me gustaría tenerlas, y recaigo en ellas y le digo, Señor, ¿por qué tengo esto? Quítamelo. Pero cada vez que mi corazón se quiere desanimar y amargar, ¿sabe qué hago? Volteo a mirar la cruz. Y cuando digo volteo a mirar a la cruz es, volteo a mirar lo que Cristo hizo por mí. Y digo, si Cristo cargó con mis pecados, ¿yo por qué no voy a poder con esta situación? ¿Por qué me quejo? Si el Señor ya cargó con lo más pesado. Comparar mis cargas, mis problemas, mis dificultades con la obra redentora de Cristo siempre termina siendo saludable. ¿Alguien me está entendiendo en esta mañana? Siempre termina siendo, ¿qué? Saludable. Cristo nos quitó las cargas más pesadas. La carga del pecado, la carga de la esclavitud, y nos dice que llevemos su yugo. Dice, mi yugo es fácil y ligera es ¿qué? Mi carga. Pero quiero hacer una salvedad. Cuando habla de facilidad, no está hablando de que quita la dificultad. ¿Me escuchó? Cuando habla de facilidad, no está quitando la dificultad. Cuando habla de facilidad, habla de
posibilidad. Facilidad no es que se sea quitada la dificultad, sino facilidad habla de que es posible, habilita la posibilidad. ¿La vida cristiana es fácil? No, es difícil, pero es posible. ¿Entrar al cielo es fácil? No, un precio muy alto se tuvo que pagar, pero hoy en día es posible por Cristo. Cuando Él habla, mi yugo es fácil de llevar, está hablando es posible. Yo lo hice posible. Y es por la ayuda que Él nos brindó en el madero de la cruz. Por eso está bien no estar bien, amigo. Por eso está bien no estar bien. Porque cuando no estás bien, estás predicando un mensaje. ¿Sabes qué estás diciendo? Necesito más de Cristo. Está bien no estar bien siempre. Está bien a veces sentir situaciones o pasar por situaciones que procuran a veces nuestro mal. Pero definitivamente contando con la ayuda de Cristo no es igual un duelo con Cristo que sin Cristo. No es igual una soledad con Cristo que sin Cristo. O una ofensa, o una desilusión, o una pérdida. La carga que Cristo nos pide llevar es una vida sujeta a Él. Y la vida es muy complicada como para vivirla sin la ayuda adicional de Dios. Yo aspiro llegar un día, si Dios me da la oportunidad, de llegar a decir como Pablo y decir algo como, he peleado a buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, he guardado la fe. Y le pido a Dios que me ayude a llegar a eso, porque Pablo, cuando escribe esto, estaba encarcelado. ¿Y sabes qué demuestra? Él demuestra que al decir estas palabras, he peleado la buena batalla, he guardado la fe, he corrido la carrera, está diciendo, he llegado aquí con gozo porque Cristo me ha ayudado, porque tengo la ayuda adicional de alguien. ¿Se imagina Pablo siendo fariseo toda la vida y que nunca hubiese conocido a Cristo? Hubiese terminado amargado. Además que tenía una actitud y una postura un tanto estricta, un poco renuente, Pablo. Un poco de mal genio. Esa es como su personalidad dentro de las cartas. Pero gracias a que conoce de Cristo puede decir esta verdad. Por eso obedecer a Cristo no es tan pesado como vivir una vida sin Cristo. Así que te quiero invitar a que en cada prueba no evidencias que no tienes ayudador. En cada prueba evidencia que tienes quien te ayude. En este caso tienes ¿a quién? A Cristo. Volviendo a lo que te mencionaba al principio, la gente hoy en día ha visto el suicidio como una puerta y una solución a sus problemas internos. Y hoy en día es mucho más exorbitante esa situación. Pero no nos comportemos como gente que no tiene ayudador. Sabiendo aquí y poniendo a consideración de todos y evidenciando de que por lo menos una vez en la vida a todos se nos pasó por la mente que morir era la solución. Se nos pasó por la mente. Han habido situaciones tan personales y tan difíciles que todos hemos pensado, ¿por qué a mí? Termino diciéndote que Cristo dijo, vengan a mí, todos los que están cansados y trabajados, presentándose Cristo como el tratamiento, como el medicamento, como la terapia, como el reposo. Pero quiero terminar diciéndote una verdad, porque te voy a decir eso. Y espero que si me has prestado atención hasta aquí, me prestes atención en estos minutos que nos quedan. Yo considero y me evalúo a mí mismo que sería un mal predicador y sería un mal pastor si también no te digo lo que te voy a decir a continuación. Y tengo que ser responsable. Pero te quiero pedir que me prestes atención para redondear la idea y terminarla. Tengo que decirte que en la vida puede que hayan muchas cargas que el Señor nunca quite.
Y como quiero ser responsable contigo y enseñarte la verdad, porque sé que me demandará esto Cristo, tengo que decirte que esa es una verdad. Puede que en la vida lleguen cargas y lleguen situaciones a ti que te saquen un par de lágrimas, y no un par de lágrimas en un momento, sino que puede que cada año o cada 3 o 4 años te pegue. Y puede que sean cargas que otros no llevan, cosas que te correspondieron a ti divinamente, cosas que nunca se te van a quitar. Pablo lo quiso llamar en su caso aguijón en la carne. Le he pedido ya 3 veces al Señor que me lo quite y solo me dijo, bástate en mi gracia. Solo le dijo eso, pero te quiero dar una verdad liberadora hoy frente a esa realidad. Y es que Jesús puede que no cambie la carga, pero sí cambia la vida que lleva la carga. Y aquí termino con una de las experiencias más trágicas para mí, ¿no? Para mí. Y duras, pero a la vez de mucha enseñanza. Y también de mucha edificación. Una tarde en el municipio de Facatativá, acompañando a mi papá a una cita médica. Tenían que hacerle un procedimiento médico y a la misma hora era citada una mamá que venía desde Honda, Tolima, con su hijo de 23 años, cuadraplégico desde que nació. Tenía también para una cita. Y el muchacho no podía hablar, completamente entumecido su cuerpo, en una silla especial, pero una mamá sonriente, una mamá que ha aprendido ya 23 años a lidiar con algo que va a ser para toda la vida. Era muy difícil no tratar de entablar una conversación con ella, ¿no? ¿Cómo estás, oh Mercedes? ¿De dónde viene? ¿De onda? 3 de la mañana madrugamos con este muchacho, ¿cierto, papá? Y él reaccionaba, respondía. ¿Qué pasó? Él nació bien, solo que pasó una situación médica, le faltó oxígeno en su cerebro y quedó cuadraplégico. Llevo 23 años así, pero le doy gracias a Dios por mí. No sé cuántos años más tenga que seguir ahí. Tuve que renunciar a mi trabajo para poder estar 24/7 con él, ayudándolo para que vaya al baño, todo porque él no se mueve, no habla. Resignación, no. Esa es una mujer que ha entendido que hay cargas especiales que nunca se van a quitar. Pero Cristo cambia la vida de aquel que lleva cargas especiales. ¿Para qué? Para que la siga llevando. No cambia la carga, pero sí cambia la vida del que la lleva. Y yo sé que aquí hay gente con cargas especiales. Acá hay gente que ha dicho, ya no aguanto más. Aquí hay gente, yo sé que acá hay gente que ha visto el suicidio como una puerta. Aquí hay gente sentadita que incluso ha deseado y ha maldecido como Job el día en que nació, hasta en la familia que le tocó. Porque hay cosas que están viviendo y que están pasando que jamás se les serán quitadas. Y dicen, ¿por qué a mí? En millones de personas, ¿por qué me tocó a mí? ¿Por qué esta situación a mí? Y aunque no lo digas, hoy te quiero dar la libertad de que respondas a esta pregunta. Responde con tu rostro, con tu llanto. Responde con tu sinceridad. Cristo te está preguntando, ¿cómo estás? ¿Verdad que todo no está bien?
está bien todo. Y está bien que no esté bien. Date la libertad de abrir tu corazón y de llorar. Date la libertad de que Cristo te puedas desahogar con Cristo. Compara tu carga con lo que Cristo hizo por ti en la cruz. Yo aquí con esto no pretendo darte el paso 1, paso 2 y paso 3 para que te liberes de la carga, no. Pero simplemente transmitirte un mensaje donde te digo que Cristo te entiende muy bien, que Él es el Padre, el Señor es el Padre sobre todas las cosas, y que sabe que hay cosas que vives que te duelen. Que no va a cambiar tu carga, pero te va a cambiar la vida para que la sigas llevando. Cambia la vida del que lleva la carga. Señor, de esta manera respondemos a este mensaje. Gracias por hacernos entender que la iglesia es una clínica para el que está herido, para el que tiene un dolor profundo. Gracias. Ahí donde estás, ora por un momento y dile: Señor, gracias porque tú eres bueno. Gracias porque tú te pones en mis zapatos. Y ya como es nuestra última celebración, teniendo un poquito más de tiempo, solo quiero que respondas a esta pregunta en tu mente. Mira a Jesús que te pregunta hoy: ¿cómo estás? Y recuerda que Él tiene el tiempo para escucharte. Él tiene el tiempo para prestar atención a todo lo que estás sintiendo. Él no te juzga del por qué no te gusta lo que estás pasando. Él te entiende. Porque en todo fue tentado, dice la palabra. Y porque nos dio libre acceso al trono de la gracia. Hoy el Señor te quiere hacer libre, por lo menos confesando lo que llevas dentro. Y te quiere dar descanso. Y Él es príncipe de paz y nos da una paz que sobrepasa todo entendimiento. Y Hebreos se atreve a decir: así que todavía hay un descanso especial en espera para el pueblo de Dios. Pues todos los que han entrado en el descanso de Dios han descansado de su trabajo. Y el Señor hoy te promete que va a haber un día donde realmente descansarás de aquellas cosas que por lo menos en esta tierra no se podrán cambiar ya. Él te dice que Él quiere cambiar y seguir cambiando tu vida para que sigas llevando la carga, pero que recuerda que su carga es liviana, ligera, comparada con la que nosotros le dimos, que fue la carga de llevar nuestros pecados. Consuélate en Cristo, consuélate en Él y dale todo honor y toda gloria. Te bendecimos, buen Dios. Nuestro corazón queda limpio delante de tu presencia. Queda libre, liberado y desahogado. Había que llorar así, había que orar así, había que reconocer esto. Te bendecimos por siempre. En el nombre poderoso de Cristo Jesús.